2 hombres, 600.000 cadáveres. Una promesa que parecía imposible. Hace más de 3.000 años, Dios pronunció una sentencia escalofriante. Toda esta generación morirá en el desierto, excepto 2. ¿Qué sabían Josué y Caleb que los demás ignoraban? ¿Por qué Dios preservó únicamente sus vidas mientras 600.000 hombres caían uno tras otro en la arena? Enfrentaron gigantes que aterrorizaban a ejércitos enteros, ciudades con murallas que tocaban el cielo y una multitud furiosa que quiso apedrearlos por creer en lo imposible. Durante 40 años caminaron entre tumbas, viendo morir a sus amigos, hermanos y compañeros, sabiendo que ellos permanecerían vivos. ¿Casualidad? No. Profecía pura. La Biblia revela que estos hombres poseían otro espíritu, algo sobrenatural que los separó de su generación. Hoy descubrirás el secreto profético detrás de los únicos 2 hombres que burlaron la muerte. Conquistaron gigantes a los 85 años y vieron cumplirse cada palabra que Dios había prometido. Esta historia cambiará tu manera de ver la fe. La historia comienza en un momento crucial para el pueblo de Israel. Habían salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, habían recibido la ley en el monte Sinaí y ahora acampaban en el desierto de Parán. Estaban tan cerca de la tierra que Dios había prometido a sus antepasados, tan cerca que podían casi tocarla. Fue entonces cuando, según nos cuenta Números 13:1-2, Jehová habló directamente a Moisés. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Este no era un mandato ordinario. Dios estaba pidiendo que enviaran exploradores, pero observa algo importante. Él ya había dicho, la tierra que yo doy a los hijos de Israel. No dijo, la tierra que tal vez les daré, o la tierra que podrían conquistar si son lo suficientemente fuertes. La promesa ya estaba hecha. La tierra ya era de ellos. Solo necesitaban ir y tomarla. Moisés obedeció inmediatamente, como nos relata Números 13:3, y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. No eran hombres comunes, eran líderes, príncipes de sus tribus, hombres de influencia y respeto. Números 13:4-15 nos da la lista completa de estos 12 hombres. Entre ellos había nombres que la historia olvidaría, pero 2 que quedarían grabados para siempre. De la tribu de Judá fue enviado Caleb, hijo de Jefone, y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, a quien Moisés llamó Josué. Estos 12 representaban a todo Israel. Cada tribu tenía su voz, su mirada, su testimonio en aquella misión. Lo que ellos vieran y reportaran determinaría el ánimo de toda la nación. La responsabilidad sobre sus hombros era inmensa. Antes de partir, Moisés les dio instrucciones muy específicas. Números 13:17-20 registra sus palabras: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala. Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Era época de las primeras uvas, el momento perfecto para ver la tierra en su máximo esplendor. Moisés quería que vieran todo: la gente, las ciudades, el suelo, los recursos. Quería un informe completo. Y así partieron los 12. Números 13:21 nos dice: y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Fue un viaje extenso. Recorrieron la tierra de sur a norte, atravesando valles, montañas, ciudades y campos. Durante 40 días exploraron cada rincón.
Números 13:22 menciona un detalle importante. Y subieron al Negueb, y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Los hijos de Anac. Ese nombre quedaría grabado en la memoria de los espías. Estos eran los gigantes, los descendientes de aquella raza temida por su tamaño y fuerza. Los 12 hombres los vieron con sus propios ojos, pero también vieron algo más. Números 13, 23, 24 nos cuenta. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Imagina el tamaño de ese racimo de uvas, tan grande y pesado que 2 hombres tenían que cargarlo en un palo sobre sus hombros. La tierra no solo era buena, era extraordinariamente fértil. Era exactamente lo que Dios había prometido, una tierra que fluía leche y miel. Después de 40 días completos de exploración, los 12 hombres regresaron. Números 13, 25, 26 registra: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Toda la congregación estaba reunida. Miles y miles de personas esperando ansiosamente el informe. Habían pasado más de un mes esperando noticias. El ambiente estaba cargado de expectativa. Los espías comenzaron a hablar, y sus primeras palabras sonaban prometedoras. Números 13, 27 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hasta aquí todo bien. Confirmaban la promesa de Dios. La tierra era exactamente como Él había dicho. Mostraron las evidencias, las uvas gigantes, las granadas, los higos. Nadie podía negar la abundancia. Pero entonces vino el pero. Números 13:28 continúa: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. La palabra cambió completamente. Del asombro por la fertilidad pasaron al miedo por los habitantes, y no pararon ahí. Números 13:29 agrega más detalles aterradores. Amalec habita el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Nombraron tribu tras tribu, enemigo tras enemigo. Pintaron un cuadro de invasión imposible. Las ciudades eran fortificadas, los habitantes eran fuertes y los gigantes estaban allí. El mensaje implícito era claro: no podemos conquistar esta tierra. El miedo comenzó a extenderse entre la multitud como un veneno. Murmullos de pánico, rostros pálidos, corazones que latían con terror. En cuestión de minutos, la esperanza se estaba convirtiendo en desesperación. Pero había un hombre que no podía quedarse callado ante aquella avalancha de cobardía. Su nombre era Caleb, y lo que tenía en su corazón era completamente diferente a lo que los demás acababan de expresar. Números 13:30 nos muestra su reacción. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Observa la valentía de este hombre. No esperó, no dudó, no midió las consecuencias, simplemente se adelantó y habló. Hizo callar al pueblo, significa que alzó su voz con autoridad, exigiendo atención en medio del caos que estaba comenzando. Su mensaje fue directo y contundente: subamos luego. No mañana, no el próximo año, no cuando tengamos un mejor plan. Ahora, tomemos posesión de ella. Es nuestra, Dios nos la dio. Vayamos y tomémosla, porque más podremos nosotros que ellos.
Somos más fuertes, no por nuestras propias fuerzas, sino porque Dios está con nosotros. Caleb había visto exactamente lo mismo que los otros 10 espías. Había caminado por las mismas ciudades, había visto a los mismos gigantes, había medido las mismas murallas. La diferencia no estaba en lo que vio, sino en cómo lo interpretó. Donde los demás vieron obstáculos insuperables, Caleb vio oportunidades. Donde los demás vieron gigantes aterradores, Caleb vio enemigos derrotados. Donde los demás vieron murallas impenetrables, Caleb vio barreras que Dios derribaría. Su fe no era ciega, era informada, sabía exactamente cuán grande era el desafío, pero también sabía cuán grande era su Dios, y esa perspectiva hacía toda la diferencia. Por un momento, pareció que su voz de fe podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Pero los otros 10 espías no iban a permitir que la fe triunfara sobre el miedo tan fácilmente. Los 10 espías no se quedaron callados ante las palabras de Caleb. Al contrario, intensificaron su mensaje de terror. Números 13, 31, 32 registra su respuesta. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. No podremos subir, una declaración directa de incredulidad. Es más fuerte que nosotros. Comparaban las fuerzas humanas ignorando el poder divino. Pero lo peor vino después. Hablaron mal de la tierra. La misma tierra que Dios había prometido, la tierra que fluía leche y miel, ahora la describían como tierra que traga a sus moradores. ¿Qué significaba eso? Estaban sugiriendo que la tierra misma era mortal, que algo en ella mataba a sus habitantes. Era una exageración dramática, diseñada para infundir el máximo terror posible. Y luego vino la parte que sellaría el destino de toda una generación. Números 13:33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Gigantes, Nefilim, palabras que resonaban con ecos de juicios antiguos y terror primordial. Los hijos de Anac eran conocidos por su estatura, pero estos espías fueron más allá. Los compararon con los Nefilim, aquellos seres de tiempos antiguos que aparecen en Génesis. Y luego vino la imagen más devastadora. Éramos como langostas. No solo eran más pequeños, sino insignificantes, aplastables, indefensos. Se veían a sí mismos como insectos ante gigantes. Y asumían que así es como los gigantes también los veían. Esta autopercepción derrotista fue contagiosa. Cuando te ves a ti mismo como una langosta, ya has perdido la batalla antes de comenzarla. Estos hombres no solo reportaban hechos, estaban transmitiendo una mentalidad de derrota total. El efecto fue inmediato y catastrófico. El miedo que ya había comenzado a crecer ahora explotó en pánico masivo. Lo que sucedió a continuación fue una de las escenas más trágicas en toda la historia de Israel. Números 14:1 nos dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. No fueron lágrimas silenciosas, fue un llanto colectivo, un lamento que llenó todo el campamento. Cientos de miles de personas llorando simultáneamente, sus voces mezclándose en un coro de desesperación que resonaba en el desierto. Pero las lágrimas rápidamente se convirtieron en algo peor. Números 14:2 continúa: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Escucha la irracionalidad de sus palabras.
Deseaban haber muerto en Egipto, en lugar de su esclavitud, donde hacían ladrillos bajo el látigo, donde sus hijos varones eran arrojados al Nilo. O preferían morir en el desierto, donde no había nada más que arena y calor. La ingratitud era asombrosa. Habían visto las 10 plagas sobre Egipto, habían cruzado el Mar Rojo en seco, habían bebido agua de la roca, habían comido maná del cielo cada mañana, habían visto la gloria de Dios descender sobre el monte Sinaí. Y ahora, ante el primer desafío real, deseaban haber muerto, pero aún había más. Números 14:3 revela la profundidad de su rebelión. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ahora estaban acusando directamente a Dios. No solo dudaban de su poder, sino que cuestionaban sus intenciones. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra? Como si Dios los estuviera llevando a una trampa, a una masacre deliberada. Decían que sus esposas serían capturadas y sus hijos serían esclavizados. ¿Captas la ironía cruel? Sus esposas ya habían sido esclavas en Egipto. Sus hijos varones habían estado bajo sentencia de muerte del faraón. Dios los había liberado de eso. ¿Y ahora lo acusaban de llevarlos a una situación peor? Y entonces llegó la propuesta más absurda de todas. Números 14:4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Querían regresar a la esclavitud, regresar a las cadenas, regresar al lugar del que Dios los había sacado con mano poderosa. Y para hacerlo, necesitaban un nuevo líder, porque Moisés nunca los llevaría de regreso. Era una rebelión total contra Dios, contra Moisés, contra la promesa, contra todo lo que Dios había hecho por ellos. En medio de este caos, 2 hombres no podían permanecer en silencio. Ya habíamos escuchado a Caleb, ahora él y Josué actuarían juntos. Números 14:6 nos dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Rasgar las vestiduras era una señal antigua de dolor profundo y angustia extrema. Se hacía en momentos de luto por la muerte de alguien amado o ante una tragedia nacional. Josué y Caleb estaban presenciando la muerte espiritual de su nación. Estaban viendo cómo toda una generación se condenaba a sí misma, pero no se quedaron solo en el lamento. Tenían un mensaje urgente que dar. Números 14:7-9 registra sus palabras completas. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Era un discurso apasionado, estructurado con precisión. Primero, confirmaron la bondad de la tierra, en gran manera buena. No mintieron sobre lo que vieron, la tierra era espectacular. Segundo, conectaron la conquista con el favor divino. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará. No dependía de su fuerza militar, sino de su relación con Dios. Tercero, identificaron el verdadero problema. No seáis rebeldes contra Jehová. El asunto no era si podían o no conquistar. El asunto era si obedecerían o no a Dios. Cuarto, invirtieron completamente la metáfora del miedo. Los 10 espías dijeron que se sentían como langostas. Josué y Caleb dijeron: nosotros los comeremos como pan. Los enemigos no eran depredadores, sino alimento. No eran amenazas, sino provisión. Y finalmente dieron la razón fundamental de su confianza.
Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Los cananeos habían perdido la protección divina. Sus pecados habían llegado al límite. Mientras tanto, Israel tenía la presencia misma de Dios con ellos. No los temáis. Era un llamado directo a rechazar el miedo y abrazar la fe. La respuesta del pueblo a este discurso valiente y lleno de fe fue absolutamente aterradora. Números 14:10 nos dice con brutal simplicidad: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. No fueron solo amenazas. La congregación entera estaba hablando activamente de matarlos. Probablemente ya estaban recogiendo piedras. En cuestión de segundos, Josué y Caleb podrían haber sido golpeados hasta la muerte por creer en las promesas de Dios. Piensa en esto por un momento. Estos dos hombres arriesgaron sus vidas para dar un informe fiel. No mintieron, no exageraron, no manipularon, dijeron la verdad sobre la tierra y la verdad sobre Dios. Y por eso estaban a punto de ser ejecutados por su propia gente. Es el cuadro perfecto de cómo la incredulidad masiva siempre ataca a la fe solitaria. Cuando toda una sociedad acepta el miedo como normal, aquellos que se atreven a creer son vistos como peligrosos, como locos, como amenazas que deben ser eliminadas. Las piedras estaban listas, los brazos se levantaban. En segundos, todo habría terminado. Pero entonces sucedió algo que salvó sus vidas. Números 14:10 continúa: pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. La presencia visible de Dios apareció. La gloria Shekinah, esa manifestación luminosa y aterradora del Todopoderoso, se reveló en el tabernáculo a plena vista de todos. Las piedras cayeron de las manos. Los gritos se ahogaron en las gargantas. El silencio cayó sobre el campamento como una manta pesada. Dios había intervenido, no para aplaudir a la multitud por su sabiduría al ser cautelosos, no para validar sus miedos, no para darles la razón contra Josué y Caleb. Al contrario, su aparición en ese momento específico fue una declaración clara: estos dos hombres dicen la verdad, y ustedes están en rebelión total. Josué y Caleb habían sido salvados, pero ahora toda la nación enfrentaría a un Dios cuya paciencia había llegado a su límite. Cuando la gloria de Dios apareció en el tabernáculo, el ambiente cambió completamente. Ya no era el pueblo hablando contra Moisés. Ahora era Dios hablando directamente a Moisés sobre el pueblo. Y sus palabras no dejaban lugar a dudas sobre lo que sentía. Números 14:11 registra lo que Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Eran preguntas retóricas cargadas de frustración divina. ¿Hasta cuándo? Dios había soportado suficiente. La paciencia tiene límites, incluso la paciencia de Dios. No me creerán. El problema no era falta de evidencia, sino rechazo deliberado a confiar. Con todas las señales. Habían visto milagros tras milagros y aún así elegían la incredulidad. Y entonces vino la declaración más temible. Números 14:12 dice: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios estaba proponiendo empezar de nuevo. Destruir a Israel completamente y hacer de Moisés el padre de una nueva nación, más grande y más fuerte. Era exactamente lo que había ofrecido antes cuando hicieron el becerro de oro. Moisés había intercedido entonces, y ahora tendría que hacerlo nuevamente. Pero esta vez la situación era diferente. No era idolatría impulsiva, era incredulidad calculada. No era un momento de debilidad, era un rechazo sostenido de la promesa divina. El juicio parecía inevitable. Sin embargo, Moisés no pensó en sí mismo, no consideró la oferta tentadora de convertirse en el nuevo Abraham.
en su lugar, inmediatamente comenzó a interceder. Números 14, 13, 16 registra su argumento, y Moisés respondió a Jehová: Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán, diciendo: Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Moisés apeló a la reputación de Dios entre las naciones. Si Israel era destruido ahora, después de todas las maravillas que Dios había hecho, ¿qué dirían los egipcios? ¿Qué dirían los cananeos? Dirían que Jehová comenzó una obra que no pudo terminar, que sacó a su pueblo de Egipto, pero no tuvo poder para meterlos en Canaán, que los mató en el desierto por impotencia, no por juicio. Era un argumento atrevido, pero inteligente. Moisés conocía el corazón de Dios. Sabía que Dios se preocupaba profundamente por su nombre y su gloria entre las naciones. No porque fuera vanidoso, sino porque quería que todos conocieran su verdadero carácter. Y entonces Moisés jugó su carta más fuerte. Números 14, 17, 19 continúa. Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés citó las propias palabras de Dios de vuelta a él. Le recordó su propia declaración de carácter: tardo para la ira y grande en misericordia. Le rogó que magnificara su poder, no destruyendo sino perdonando. Porque cualquiera puede destruir, pero solo Dios puede perdonar y transformar. Perdona ahora, era una súplica directa, según la grandeza de tu misericordia, no según lo que merecían, sino según quién era Dios. Como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, estableciendo un patrón de gracia que había marcado toda la relación. La respuesta de Dios fue inmediata pero compleja. Números 14:20 dice: Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Dios perdonó. La sentencia de destrucción total fue revocada. Israel no sería aniquilado como nación. La promesa a Abraham, Isaac y Jacob permanecería. Esa era la buena noticia, pero el perdón no significaba ausencia de consecuencias. De hecho, lo que vino después fue uno de los veredictos más solemnes en toda la Escritura. Números 14, 21, 23 declara: Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Tan ciertamente como vivo yo. Era un juramento divino. Dios estaba jurando por sí mismo, por su propia vida y existencia. No había autoridad mayor por la cual jurar. Este veredicto era absolutamente irrevocable. Mi gloria llena toda la tierra. Incluso en juicio, Dios declaraba su soberanía universal. Su gloria no dependía de Israel. Llenaría la tierra con ellos o sin ellos. Todos los que vieron mi gloria y mis señales. La sentencia era específica. No era para sus hijos que aún no habían presenciado los milagros.
Era para aquellos que habían visto con sus propios ojos las maravillas de Dios en Egipto y en el desierto. Me han tentado ya 10 veces. Dios había llevado la cuenta. Cada acto de rebelión había sido registrado. La paciencia divina no era infinita en su manifestación temporal, aunque lo fuera en su naturaleza eterna. No verán la tierra. Era una sentencia de muerte diferida. No morirían inmediatamente, pero morirían antes de entrar a Canaán. La tierra que estaba tan cerca se había vuelto infinitamente lejana para ellos. Ninguno de los que me han irritado la verá. La universalidad del juicio era clara. No habría excepciones basadas en posición, tribu o familia. Todos los que participaron en la rebelión compartirían el mismo destino. Pero en medio de este juicio devastador, Dios hizo una declaración extraordinaria sobre un hombre en particular. Números 14:24 dice: «Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión». Mi siervo Caleb, qué título tan honroso. En medio de una generación rebelde, Dios identificó a Caleb como su siervo. No era solo un nombre en una lista, era alguien que Dios reconocía personalmente. Por cuanto hubo en él otro espíritu. Esta frase es profundamente significativa. Caleb tenía algo diferente en su interior. No era mejor educación, ni mayor fuerza física, ni más experiencia militar. Era un espíritu diferente, una actitud diferente, una perspectiva diferente, una fe diferente. Mientras otros tenían un espíritu de miedo, Caleb tenía un espíritu de fe. Mientras otros tenían un espíritu de queja, Caleb tenía un espíritu de confianza. Mientras otros miraban circunstancias, Caleb miraba promesas. Ese otro espíritu lo separó completamente de su generación y decidió ir en pos de mí. Esto era más que seguimiento casual. La palabra hebrea implica seguir completamente, totalmente, sin reservas. Caleb no seguía a Dios a medias. No tenía un pie en la fe y otro en el miedo. Estaba completamente comprometido. Yo le meteré en la tierra donde entró. Dios mismo garantizaba la entrada de Caleb. No dependería de las circunstancias, ni de otros líderes, ni de las decisiones del pueblo. Dios personalmente se encargaría de que Caleb entrara en Canaán, y su descendencia la tendrá en posesión. La promesa se extendía más allá de Caleb. Sus hijos y sus nietos heredarían la tierra. La fidelidad de un hombre traería bendición a generaciones. Es importante notar que aquí solo se menciona explícitamente a Caleb. Josué también sería preservado, como veremos, pero en este momento particular, Dios destacó a Caleb específicamente. Tal vez porque Caleb había sido el primero en hablar contra el informe negativo. Tal vez porque su fe había sido particularmente notoria. O tal vez porque Dios simplemente quería honrarlo de manera especial. Después de la promesa para Caleb, Dios regresó al tema del juicio sobre la generación rebelde. Y lo que dijo fue matemáticamente perfecto y proféticamente terrible. Números 14, 28, 35 contiene el veredicto completo. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto,
Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Dios les daría exactamente lo que pidieron. Habían dicho, ojalá muriéramos en este desierto. Muy bien, morirían en el desierto. En este desierto caerán vuestros cuerpos. No sería una muerte rápida. Sería una muerte lenta, esparcida a lo largo de décadas. Cada funeral sería un recordatorio del costo de la incredulidad. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba. La sentencia era para todos los adultos, los que tenían edad para luchar, los que habían participado en el censo, los que eran responsables por sus decisiones. Exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Aquí Josué es mencionado junto con Caleb. Ambos compartían la misma promesa. Ambos verían la tierra prometida. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré. ¡Qué ironía más perfecta! Habían usado a sus hijos como excusa para la cobardía. Nuestros niños serán capturados por el enemigo, dijeron. Pero serían precisamente esos niños quienes conquistarían la tierra. Y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Sus hijos experimentarían las bendiciones que ellos rechazaron. Verían la tierra fluir leche y miel. Comerían el fruto de las viñas. Habitarían las casas que no construyeron, todo lo que sus padres pudieron haber tenido. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, pero antes de la conquista vendría la espera. 40 años vagando, 40 años cuidando rebaños en el desierto, 40 años viendo morir a sus padres. Y ellos llevarán vuestras rebeldías. Los hijos sufrirían las consecuencias de las decisiones de sus padres. No porque fueran culpables, sino porque así funciona la realidad. Las decisiones de una generación afectan a la siguiente, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. La espera terminaría cuando el último rebelde hubiera muerto, ni un día antes. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Aquí estaba la matemática divina. 40 días de exploración, 40 años de vagabundeo, un día por cada año. Era un intercambio profético perfecto. Y conoceréis mi castigo. Aprenderían por experiencia lo que significaba rechazar la promesa de Dios. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa. No había apelación posible. Dios había hablado. El veredicto estaba sellado. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. El desierto que temían evitar cruzando rápidamente hacia Canaán se convertiría en su tumba permanente. Mientras toda la generación rebelde recibió una sentencia de muerte diferida a lo largo de 40 años, los 10 espías que habían iniciado la rebelión con su informe negativo no tendrían que esperar tanto. Su juicio fue inmediato y ejemplar. Números 14, 36, 37 nos dice: Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación. Estos hombres no solo habían dudado personalmente, habían sido catalizadores de incredulidad masiva.
Sus palabras habían infectado a 600,000 hombres con miedo y rebelión, desacreditando aquel país. Habían hablado mal de la tierra que Dios había preparado para su pueblo. No solo reportaron hechos, sino que activamente trabajaron para hacer que la tierra pareciera indeseable e inconquistable. Murieron de plaga delante de Jehová. La muerte vino súbitamente, por intervención divina directa. No fue enfermedad natural ni accidente, fue juicio sobrenatural. Delante de Jehová indica que fue en su presencia, bajo su mirada, por su mano. El contraste es notable. Números 14:38 añade: pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. De los 12 que fueron, 10 murieron instantáneamente, 2 permanecieron vivos. Los que sembraron miedo cosecharon muerte inmediata. Los que declararon fe recibieron preservación milagrosa. Era una señal para toda la congregación. El juicio de Dios no era una amenaza vacía. Era real, era justo y ya había comenzado. Los primeros en caer fueron los líderes de la rebelión. El resto seguiría más lentamente, pero con la misma certeza. Cuando Moisés transmitió estas palabras al pueblo, la reacción fue de profundo lamento. Números 14:39 dice: y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. El duelo era genuino. Las lágrimas eran reales, el dolor era profundo, pero algo faltaba: verdadero arrepentimiento que conduce a obediencia. Lo que vino después demostró que su tristeza era más por las consecuencias que por su pecado. Números 14:40 continúa: y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. A primera vista, esto parece positivo. Se levantaron temprano, reconocieron su pecado, declararon disposición para ir donde Dios había dicho. Pero había un problema fundamental: ahora era demasiado tarde. El momento de la obediencia había pasado. Ayer, cuando Dios dijo, suban, dijeron, no podemos. Hoy, cuando Dios dijo, no subirán, dijeron, debemos subir. Esto no era arrepentimiento, era presunción. No era fe, era rebelión en dirección opuesta. Moisés vio inmediatamente el peligro. Números 14:41-43 registra su advertencia urgente. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Moisés identificó correctamente que subir ahora era tan desobediente como no subir ayer. Dios había dado una nueva instrucción y ellos la estaban ignorando. Esto tampoco os saldrá bien. Era una advertencia profética. La desobediencia nunca sale bien, sin importar cuán buenas sean las intenciones. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. Este era el punto crucial. La presencia de Dios era todo. Sin ella, eran solo hombres con espadas enfrentando ejércitos fortificados. Con ella habían sido invencibles. Sin ella, serían masacrados. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Moisés les rogaba que no fueran a una derrota segura, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Los mismos enemigos que ayer parecían gigantes invencibles, ahora eran simplemente enemigos reales y peligrosos que los derrotarían sin la ayuda divina. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. La razón de la ausencia de Dios era su propia rebelión anterior. Habían roto la relación de confianza y ahora enfrentarían las consecuencias.
Pero el pueblo no escuchó a Moisés. La presunción es sorda a la sabiduría. Números 14, 44, 45 describe lo que sucedió. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Se obstinaron en subir. Era pura terquedad. No era valentía, no era fe. Era obstinación rebelde disfrazada de obediencia tardía. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Esto es profundamente significativo. El arca, símbolo de la presencia de Dios, se quedó en el campamento. Moisés, el líder ungido, se quedó en el campamento. Fueron a la guerra sin la presencia de Dios y sin liderazgo divino. Cuando Israel había ido a batalla anteriormente, el arca iba delante de ellos. La nube los guiaba. Moisés levantaba sus manos. Pero ahora fueron solos, fueron en su propia fuerza, fueron en su propia sabiduría, y fueron directo al desastre, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte. Los enemigos no tuvieron que perseguirlos. Simplemente descendieron del monte donde vivían. Israel subía presuntuosamente. Los cananeos bajaban confiadamente. Y los hirieron y los derrotaron. No fue una batalla reñida, fue una masacre. Israel fue aplastado, persiguiéndolos hasta Horma. La derrota fue tan completa que el enemigo los persiguió de regreso. El nombre Horma significa destrucción o dedicación a la destrucción. El lugar mismo llevaría para siempre el recuerdo de esta humillación. Era la prueba viviente de lo que Moisés había advertido. Sin Dios eran impotentes. La valentía sin la presencia divina es solo presunción que lleva a la muerte. La obediencia fuera de tiempo es desobediencia disfrazada. Después de la derrota en Horma, no había nada más que hacer excepto aceptar el veredicto divino. Números 14:25 había registrado la instrucción de Dios. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Tenían que regresar, dar media vuelta, alejarse de la tierra prometida y adentrarse en el desierto que se convertiría en su tumba. Y así comenzó la larga peregrinación. 40 años de vagabundeo, 40 años de espera, 40 años de funerales. Para Josué y Caleb, hombres que probablemente tenían alrededor de 40 años cuando espiaron la tierra, esto significaba que no entrarían a Canaán hasta tener 80 años. 4 décadas de esperar que se cumpliera una promesa que sabían era absolutamente segura. Imagina lo que fue para ellos. Cada año que pasaba, veían morir a más de sus compañeros. Cada funeral era un recordatorio de que ellos habían tenido razón, pero que estaban pagando el precio del miedo de otros. Veían a hombres que habían sido sus amigos caer en el desierto. Veían familias llorar. Veían la generación del Éxodo, aquellos que habían visto los milagros más grandes, desaparecer gradualmente. Pero también veían algo más. Veían a la siguiente generación crecer, veían a los niños convertirse en jóvenes, veían a los jóvenes convertirse en guerreros, veían surgir una nueva generación que no había conocido la esclavitud de Egipto, que había nacido en libertad, que había crecido viendo el maná caer cada mañana. Esta nueva generación no tenía los mismos miedos que sus padres. No idealizaba a Egipto porque nunca había vivido allí. No dudaba del poder de Dios porque lo había visto obrar toda su vida. Durante 40 años, el campamento de Israel se movía por el desierto. A veces acampaban en un lugar por meses, a veces se movían rápidamente. La nube los guiaba, pero no los guiaba hacia Canaán. Los guiaba en círculos, esperando que la vieja generación muriera.
Deuteronomio 2, 14, 15 resumiría más tarde este período. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová fue contra ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. 38 años desde Cades Barnea hasta que cruzaron el arroyo de Zered. 38 años viendo caer a los rebeldes. La mano de Jehová fue contra ellos. No solo morían de causas naturales. Dios activamente aseguraba que ninguno de aquella generación sobreviviera. Para Josué y Caleb fue una prueba de paciencia extraordinaria. Tenían la promesa. Sabían que entrarían, pero tenían que esperar décadas mientras Dios trataba con la incredulidad de una generación entera. No hay registro de que se quejaran. No hay evidencia de que cuestionaran a Dios. Simplemente esperaron, fielmente, pacientemente, confiando en que cada palabra de Dios se cumpliría exactamente como Él había dicho. Y mientras esperaban, se preparaban, porque sabían que un día, cuando el último rebelde cayera, cuando la nueva generación estuviera lista, Dios los llamaría nuevamente. Y esta vez cruzarían el Jordán. 40 años habían pasado. La generación rebelde había desaparecido completamente. Sus cuerpos quedaron esparcidos por todo el desierto, exactamente como Dios había declarado. Ahora una nueva generación estaba lista. Una generación que no había conocido la esclavitud, que había crecido confiando en la provisión diaria de Dios. Pero antes de que pudieran cruzar a Canaán, algo tenía que suceder. Moisés, el gran libertador, el hombre que había hablado con Dios cara a cara, tenía que morir. Él también pertenecía a la generación que no entraría en la tierra prometida, no por incredulidad en Cades Barnea, sino por un acto de desobediencia posterior en las aguas de Meriba. Deuteronomio 34, 5, 7 registra sus últimos momentos. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Moisés murió en el monte Nebo, mirando la tierra que no podría pisar. Dios mismo lo enterró, y nadie jamás encontró su tumba. Tenía 120 años, pero su vista seguía clara y su fuerza intacta. No murió por vejez o enfermedad. Murió porque Dios dijo que era tiempo. Israel lloró por Moisés durante 30 días. Era el fin de una era. El hombre que los había sacado de Egipto, que había abierto el Mar Rojo, que había bajado del Sinaí con la ley, ya no estaba. ¿Quién podría llenar esos zapatos? La respuesta llegó inmediatamente. Josué 1:1-2 dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios no perdió tiempo. Mi siervo Moisés ha muerto. Era un hecho. Ahora pues, levántate. Era hora de actuar. Pasa este Jordán. La orden que la generación anterior rechazó ahora se repetía a la nueva generación. Y observa cómo Dios le habló a Josué. No dijo, la tierra que pueden conquistar si se esfuerzan. Dijo, la tierra que yo les doy. Presente, no futuro. Ya era de ellos. Solo necesitaban ir y tomarla. Josué 1:3-5 continúa con la promesa divina. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos hasta el gran mar donde se pone el sol,
será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Era una promesa de invencibilidad, no por la fuerza de Josué, sino por la presencia de Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué tendría el mismo respaldo sobrenatural que había tenido Moisés. Luego vino la instrucción crucial. Josué 1:6-9 registra: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. 3 veces Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. La valentía no era opcional, era un mandamiento, pero no era valentía en su propia fuerza. Era valentía basada en la presencia de Dios. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo. El antídoto contra el miedo no era negar el peligro, sino recordar quién estaba con ellos. Josué, el hombre que 40 años atrás había rasgado sus vestiduras al ver la incredulidad del pueblo, ahora era el comandante supremo. El hombre que había dicho: con nosotros está Jehová, ahora lideraría la prueba de esas palabras. Josué preparó al pueblo para el momento que habían esperado durante décadas. Josué 3:1-3 dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El Jordán estaba delante de ellos, pero había un problema. Josué 3:15 menciona: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Era la peor época posible para cruzar. El río estaba desbordado, las aguas corrían rápidas y peligrosas. No había puentes, no había barcas suficientes para 600,000 hombres, más mujeres y niños. Humanamente hablando, era imposible, pero Dios había dado instrucciones específicas. Los sacerdotes debían llevar el arca del pacto y caminar directamente hacia el agua. No esperar a que el río se secara. No buscar un lugar más estrecho, simplemente caminar hacia el río desbordado. Y los sacerdotes obedecieron. Josué 3:15-17 describe lo que sucedió. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. En el momento exacto en que los pies de los sacerdotes tocaron el agua,
El río se detuvo, no gradualmente, instantáneamente. Las aguas que venían de arriba se amontonaron lejos, en una ciudad llamada Adam. Las aguas que iban hacia abajo siguieron corriendo hasta acabarse, y quedó un camino seco en medio del río. Los sacerdotes se quedaron parados en medio del Jordán, sosteniendo el arca, mientras todo el pueblo cruzaba. Piensa en eso. Miles y miles de personas cruzando, familias enteras, rebaños de animales, y los sacerdotes simplemente esperando, parados en el lecho seco del río que momentos antes había sido un torrente peligroso. Era un eco perfecto del Mar Rojo 40 años atrás. La generación anterior había cruzado el Mar Rojo huyendo de Egipto. Esta nueva generación cruzaba el Jordán avanzando hacia la promesa. El primer milagro marcó su libertad de la esclavitud. Este segundo milagro marcaba su entrada a la herencia. Cuando el último israelita cruzó, Dios dio una instrucción final. Josué 4:1-3 dice: Cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y las asentaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. 12 piedras del medio del Jordán. Un memorial permanente de lo que Dios había hecho, para que cuando sus hijos preguntaran ¿qué significan estas piedras?, pudieran contar la historia de cómo Dios detuvo el río y los hizo pasar en seco. Estaban en Canaán. Después de 40 años, finalmente estaban en la tierra prometida. La primera ciudad que encontraron fue Jericó, una ciudad fortificada, con murallas gruesas y altas. Una ciudad que se había cerrado completamente por causa de Israel. Josué 6:1 dice: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Jericó sabía que Israel había cruzado el Jordán. Habían oído las historias, sabían lo que le había pasado a Egipto, al Mar Rojo, a los reyes al otro lado del Jordán. Estaban aterrorizados. Y su respuesta fue encerrarse detrás de sus murallas. Pero Dios tenía un plan muy específico para conquistar esta ciudad. Josué 6:2-5 registra las instrucciones. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. No era una estrategia militar convencional. No había arietes, no había escaleras, no había túneles, solo caminar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días y 7 veces el 7º día, con sacerdotes tocando bocinas. Josué obedeció exactamente. Durante 6 días, el ejército de Israel marchó alrededor de Jericó en completo silencio, excepto por el sonido de las bocinas. Los habitantes de Jericó deben haber pensado que estaban locos. ¿Qué clase de asedio era este? Pero el 7º día, todo cambió. Josué 6:15-16 dice: Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes hubieron tocado las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y entonces sucedió. Josué 6:20 describe:
Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Las murallas simplemente cayeron, no por fuerza humana, no por ingeniería militar, por el poder de Dios, respondiendo a la obediencia de su pueblo. Israel subió directamente y tomó la ciudad. Jericó cayó, y con ella cayó el mito de que las ciudades fortificadas de Canaán eran inconquistables. La primera victoria estableció el patrón. Cuando Dios pelea por Israel, ninguna muralla es demasiado alta, ninguna ciudad es demasiado fuerte. Luego vino Jai, aunque allí aprendieron una lección difícil sobre el pecado en el campamento cuando Acán tomó del anatema. Pero después de lidiar con ese pecado, Jai también cayó. Ciudad tras ciudad comenzó a caer ante el ejército de Israel. Las victorias de Israel resonaron por toda Canaán. Los reyes del sur formaron una alianza para enfrentar a Israel, pero fueron derrotados. Josué 10:40-42 resume esa campaña. Hirió, pues, Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Esa era la clave. No era el genio militar de Josué. No era la fuerza superior de Israel. Era Dios peleando por ellos. Pero la conquista no había terminado. Los reyes del norte, viendo lo que había pasado al sur, formaron una coalición aún más grande. Josué 11:1-5 describe: Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos, y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al ebeo debajo de Hermón en tierra de Mispa. Y salieron ellos, y todos sus ejércitos con ellos, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros. Era la coalición más grande que Israel había enfrentado. Pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. La hipérbole comunicaba la enormidad de la amenaza. Y tenían algo que Israel no tenía: caballos y carros de guerra, la tecnología militar más avanzada de la época. Cualquier comandante militar razonable habría sentido miedo. Pero Josué no estaba dependiendo de estrategia militar razonable. Josué 11:6 dice: Mas Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque mañana, a esta hora, yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Dios prometió victoria total y dio instrucciones específicas: desjarretar los caballos y quemar los carros. Israel no debía confiar en tecnología militar, debía confiar solo en Dios. Josué 11:7-9 describe la batalla. Y vino Josué y con él todo el pueblo de guerra contra ellos, y dio de repente sobre ellos junto a las aguas de Merom. Y Jehová los entregó en mano de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Misrefot Maim, y hasta el llano de Mispa al oriente, hiriéndolos hasta no dejarles ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y quemó sus carros a fuego. Victoria total. La coalición del norte fue completamente destruida. Josué luego tomó Azor, la ciudad principal, y la quemó. Era la ciudad real de todas aquellas confederaciones y cayó como todas las demás. Josué 11:16-17 resume la extensión de la conquista.
Tomó, pues, Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad en el llano del Líbano, a las raíces del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes, y los hirió y los mató. De sur a norte, de este a oeste, Israel dominaba ahora la tierra. Josué 11:23 concluye: Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. 40 años atrás, 10 espías habían dicho que era imposible. Ahora toda la tierra descansaba de la guerra, conquistada y lista para ser distribuida. Cuando la guerra terminó y llegó el momento de distribuir la tierra, un hombre anciano se presentó ante Josué. No era un simple soldado pidiendo su porción, era Caleb, el hombre que 45 años atrás había declarado: subamos y tomémosla. Josué 14:6-7 registra: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones Eneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Caleb comenzó recordando el pasado. Tenía 40 años cuando fue enviado como espía, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Había dado un informe honesto, basado en fe, no en miedo. Josué 14:8-9 continúa: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Mis hermanos hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Caleb recordaba claramente cómo los 10 espías habían sembrado terror. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Esa era su característica distintiva. Seguimiento completo, total, sin reservas. Y entonces Caleb hizo una declaración asombrosa. Josué 14:10-11 dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. 85 años. 45 años habían pasado desde que espiaron la tierra, y Caleb declaraba estar tan fuerte como cuando tenía 40. Esto no era jactancia vacía, era testimonio de preservación divina. Dios no solo lo había mantenido vivo durante 40 años en el desierto mientras toda su generación moría, también había preservado su fuerza, su vigor, su capacidad para la guerra. Caleb no estaba pidiendo un retiro tranquilo en algún valle fértil. Estaba listo para pelear. Y entonces Caleb hizo su petición. Josué 14:12 registra: dame, pues, ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Dame, pues, ahora este monte. Caleb no pidió tierra fácil, pidió la montaña. La misma montaña donde habitaban los anaseos, los gigantes que habían aterrorizado a los 10 espías 45 años atrás. Recuerda que los espías habían reportado específicamente sobre Hebrón. Allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Esos gigantes habían sido la razón del pánico. Y ahora, a los 85 años, Caleb estaba pidiendo exactamente ese lugar.
Los anaceos están allí, y hay ciudades grandes y fortificadas. Caleb no estaba ignorando la dificultad. Sabía exactamente lo que estaba pidiendo. Gigantes, ciudades fortificadas. El desafío más grande disponible. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré. El quizá no era duda, era humildad. Caleb confiaba completamente en Dios, pero no presumía. Sabía que la victoria dependía de la presencia divina, no de su propia fuerza, por más preservada que estuviera. Josué 14:13-14 dice: Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Josué lo bendijo. No trató de disuadirlo, no le dijo: eres demasiado viejo. No le ofreció una alternativa más fácil, simplemente lo bendijo y le dio Hebrón. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová. Esa frase aparece nuevamente. Era la marca de Caleb: seguimiento completo, obediencia total, fe absoluta. Josué 15:13-14 describe lo que Caleb hizo después. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. Esto es, Kiriat Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. Caleb conquistó Hebrón. Echó a los 3 hijos de Anac. Los mismos gigantes que habían sido mencionados 45 años atrás, o sus descendientes con los mismos nombres, fueron derrotados por un hombre de 85 años que confiaba en Dios. Era la vindicación perfecta de su fe. Lo que los 10 espías dijeron que era imposible, Caleb lo logró en su vejez. Las montañas de los gigantes se convirtieron en su herencia personal. Mientras Caleb reclamaba su herencia específica, Josué procedió a distribuir el resto de la tierra entre las tribus de Israel. Josué 18:1 dice: Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Silo se convirtió en el centro religioso. El tabernáculo fue establecido allí. La tierra estaba sometida, aunque todavía quedaban algunas áreas por conquistar completamente. Josué 18:2-3 continúa: Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Algunas tribus se habían vuelto lentas para tomar su herencia. Josué tuvo que animarlos activamente. La tierra estaba disponible, pero necesitaban ir y tomarla. Josué 18:4-6 describe el proceso: Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan con arreglo a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá estará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré las suertes aquí, delante de Jehová, nuestro Dios. Se hizo un nuevo reconocimiento de la tierra. Esta vez no para evaluar si podían conquistarla, sino simplemente para dividirla apropiadamente. 3 hombres de cada tribu recorrieron sus porciones asignadas y trajeron descripciones detalladas. Y entonces la tierra fue distribuida por sorteo delante de Jehová. Cada tribu recibió su herencia. Josué 19:49-50 menciona algo especial: y cuando acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Conforme a la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Josué
el líder que había guiado toda la conquista, fue el último en recibir su herencia, y no pidió las mejores tierras. Pidió una ciudad en el monte de Efraín, su propia tribu, y tuvo que reedificarla antes de habitarla. Josué 21, 43, 45 resume el cumplimiento de la promesa. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. No faltó palabra de todas las buenas promesas. Cada promesa que Dios había hecho se cumplió. Cada juramento fue honrado. Cada declaración se volvió realidad. Todo lo que había dicho que haría, lo hizo. Los años pasaron. Josué envejeció. La Biblia registra que vivió 110 años. Antes de morir, reunió a todo Israel para darles sus últimas palabras. Josué 23, 1-3 dice: Aconteció, muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, convocó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Josué quería que nunca olvidaran esa verdad. Todas las victorias habían sido de Dios. Todas las conquistas habían sido por su poder. Toda la tierra era su regalo. Josué 23:14 continúa: Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Otra vez esa frase: no ha faltado una palabra. Josué había vivido suficiente para ver el cumplimiento total. Había esperado 40 años en el desierto. Había liderado la conquista, había distribuido la tierra, y ahora podía testificar con absoluta certeza: Dios cumple todas sus promesas. Josué 24, 29, 31 registra sus últimos días. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Josué murió y fue sepultado en la tierra que había pedido. Y mientras vivió, y mientras vivieron los ancianos que habían visto las obras de Dios, Israel sirvió a Jehová. En cuanto a Caleb, aunque la Biblia no registra específicamente su muerte, sabemos que vivió en Hebrón, la ciudad que conquistó de los gigantes. Jueces 1:20 menciona: y dieron Hebrón a Caleb como Moisés había dicho, y él echó de allí a los 3 hijos de Anac. 2 hombres. De entre 600,000 que salieron de Egipto mayores de 20 años, solo 2 entraron en Canaán: Josué y Caleb. Los únicos que habían creído cuando todos dudaron. Los únicos que habían confiado cuando todos temieron. Los únicos que siguieron completamente a Jehová. Vieron cumplirse cada palabra que Dios había prometido. Vivieron en la tierra que otros dijeron era imposible conquistar. Comieron el fruto de las viñas que otros dijeron nunca podrían poseer. Habitaron las ciudades que otros declararon inexpugnables. Y lo hicieron porque 45 años atrás, cuando todos decían no podemos, ellos dijeron: con Jehová sí podemos.
Si esta historia tocó tu corazón, no te la quedes solo para ti. Comparte este video con alguien que necesita recordar que ninguna promesa de Dios falla. Suscríbete al canal para seguir descubriendo las historias más poderosas de la Biblia que transformarán tu manera de ver la fe. Y déjanos en los comentarios, ¿cuál fue la parte de esta historia que más te impactó? Recuerda, con Dios los gigantes caen, las murallas se derrumban y las promesas imposibles se vuelven realidad. Que tengas el espíritu de Josué y Caleb para conquistar todo lo que Dios ha prometido para tu vida. Nos vemos en el próximo video.